te voy a compartir rápidamente la técnica que me ayudó a curarme de la flojera. Pero primero te quiero dar un poquito de contexto. Yo de chico fui de esos niños que su papá siempre le decía: no seas flojo, no seas flojo, no seas flojo, una y otra vez, y se me quedó impregnado. Y esto tiene un problema esencial, que el cerebro en realidad solo se queda con lo que viene después del no. El no en realidad está reforzando lo que viene después. Entonces, no seas flojo, y dices, seas flojo, soy flojo, y empiezas a relacionar eso que no debes de ser con tu identidad. Dices, no tengo que ser esto, ¿por qué? Porque soy esto, y estoy luchando contra mí mismo. Y ese es un problema muy grave que muchos niños, muchos jóvenes experimentan hoy en día, y también muchos adultos. Y te quiero compartir cómo empezar a romper este engaño, porque en realidad es un engaño psicológico. Y otro problema es que cuando tú dices no seas flojo y después empiezas a pensar que eres flojo, ni siquiera sabes realmente qué significa ser flojo. Entonces, lo que yo tuve que hacer primero fue meterme de lleno a entender de dónde viene esta palabra flojera. Y se remonta hasta el latín fluxus, que es algo así como algo que fluye, algo que se derrama como un líquido. ¿Por qué? Porque ese líquido no tiene solidez. Y después viene el primer uso de la palabra flojo como algo que no tiene firmeza, que no tiene solidez. Por ejemplo, una cuerda floja o un tornillo flojo. Pero después esa falta de solidez y de firmeza empieza a significar también una falta de solidez y de firmeza psicológica o hasta espiritual. Una persona que no tiene la firmeza necesaria para hacer las cosas que tiene que hacer. O una persona que no tiene un carácter sólido para tener buenos hábitos en su vida. Y también se relacionó mucho con la debilidad. En realidad, los primeros usos de decirle que una persona es floja no era que era perezosa, sino que era débil. Por ejemplo, tengo las piernas flojas. Las personas que sentían miedo se les aflojaban las rodillas, por ejemplo. Entonces, empezamos a ver una asociación directa de ser flojo con en realidad ser débil. Pero si alguien te dice no seas débil, eso no significa nada. Es como si te están diciendo no seas flojo. Te están diciendo lo que no debes de ser, pero no te están diciendo lo que sí debes de ser. Y ese es también un problema muy grave, porque ¿cómo accionas algo sin saber hacia dónde tienes que accionar? ¿Cómo empiezas a caminar en una dirección sin saber hacia dónde tienes que caminar? Entonces, si te están diciendo no seas débil, pues es mucho más útil que te digan sé fuerte. Si te están diciendo no seas flojo, es mucho más útil que te digan cuál es el contrario o la contraparte de ser flojo. Y aquí es donde empezamos a hablar o a entrar en el tema de cuál es la técnica para romper la flojera. Y tiene que ver con un patrón o una mecánica psicológica que empieza desde que tengo enfrente de mí una oportunidad. Tengo una oportunidad de hacer algo, de accionar algo. Y lo que pasa es que lo primero que estoy acostumbrado a hacer es a pensar en el costo o el esfuerzo de esa acción. Y cuando solamente me fijo en el costo de algo, muy rara vez voy a querer asumir ese costo. Y de hecho es un rasgo de una persona inteligente no asumir costos que no tienen un beneficio real detrás. Por eso, realmente, muchas de las personas que son flojas son personas más sensibles o más inteligentes que el promedio. ¿Por qué? Porque el razonamiento es, ¿por qué yo voy a hacer esto si estoy bien donde estoy? ¿Por qué voy a gastar más energía de la que tengo que gastar? ¿Por qué voy a hacer más esfuerzo del que tengo que hacer? Y el flojo por lo general está siguiendo esa ley, la ley del mínimo esfuerzo. Pero hay un problema, que cuando está desbalanceado ese pensamiento, caes en la inactividad, la pasividad.
O peor aún, caes en la trampa, en querer cortar atajos, en querer llegar más rápido por el camino fácil. ¿Cómo resolvemos este problema? Tenemos una acción y después empezamos a contemplar el costo de esa acción y sentimos resistencia, porque por supuesto que para asumir cualquier costo, para gastar dinero, para gastar tiempo, para gastar energía, tenemos que contemplar si vale la pena. Y por eso sentimos resistencia. Y en realidad la flojera no es la debilidad que hablábamos al inicio. En realidad la flojera es esa resistencia que sentimos para asumir el costo que conlleva una acción. ¿Cómo rompemos este patrón? Tenemos que obligar a nuestro cerebro a pensar en los beneficios de la acción. Y esos beneficios de la acción no nada más son los beneficios que voy a obtener realmente, sino de lo que me voy a librar si no tomo la oportunidad y si no acciono. Es decir, ¿qué pasa en el largo plazo en mi vida si me quedo en este estado de pasividad o si no tomo esta oportunidad? Y ese es parte del beneficio. Es algo así como las dos caras de la misma moneda. Y en el momento en el que pensamos en eso, el cerebro se prende, empieza a generar todos los procesos químicos y fisiológicos que necesita el cerebro para tomar acción. Algo clave aquí es la dopamina, que es un neurotransmisor asociado al esfuerzo y al placer. Por lo general pensamos hoy en día en la dopamina barata, la dopamina de estar scrolleando en el celular o la dopamina de tener placer instantáneo. Pero en realidad la dopamina barata solo es mala porque te aleja o reemplaza la dopamina real, que viene de hacer cosas o de pensar en hacer cosas que tienen un beneficio real y tangible detrás de ellas. Entonces, en realidad no tenemos que hacer nada más que obligar a nuestro cerebro a pensar y a medir la relación de costo-beneficio de las acciones que tenemos enfrente de nosotros y las oportunidades que podemos tomar para modificar la realidad maleable. Y una vez que hacemos clic o que le hace sentido a tu mente que vale la pena costear el esfuerzo porque hay un beneficio real detrás, la acción es lo que sigue. Después de la dopamina viene la acción. La dopamina es lo que hace que pase de la intelectualidad a la acción el cerebro. Entonces, tienes una oportunidad que requiere una acción, sientes resistencia porque estás demasiado enfocado en el esfuerzo o el costo de la acción, pero te obligas a ti mismo a pensar en el beneficio, todas las cosas que vas a obtener a cambio de hacer ese esfuerzo y de completar o lograr esa acción. Y también vas a pensar en todo lo negativo que puede pasar en tu vida si te quedas sin hacer nada, si no tomas la oportunidad, si no entras en acción. Y eso va a despertar tu cerebro y va a meter a tu cerebro en los procesos necesarios para que automáticamente, naturalmente, orgánicamente entres en acción. Y muchas veces, con el famoso no seas flojo, sentimos que lo que tenemos que hacer es pasar de la resistencia a la acción. Y nos estamos saltando el mecanismo natural por el cual el cerebro tiene que pasar para poder tomar una acción y ser constante en la acción y poder terminar la acción y llevarla hasta sus máximas consecuencias, porque solamente si llevamos esa acción a sus máximas consecuencias vamos a obtener el beneficio. Y todo tiene que ver con ese beneficio y con el costo escondido y silencioso de no accionar. Entonces te construyes mentalmente a ti mismo un posible cielo y un posible infierno de hacia dónde voy a llegar si sí tomo esta acción y qué va a pasar en mi vida si me quedo aquí sentado y no tomo esta acción. Y esa combinación de ese cielo y ese infierno es lo que le manda una señal a tu cerebro de empezar el proceso químico que tiene que empezar para que después puedas accionar. Por eso no sirve decirle a un niño no seas flojo. Para empezar estás metiéndole una idea falsa a su identidad, porque lo primero que va a decir, soy flojo y no tengo que ser lo que soy y estoy luchando contra mí mismo. Y es un lugar muy difícil en el cual
puedes estar, y muchos adultos también están aquí, no solo los niños y los jóvenes. Muchos adultos no han entendido este proceso y son personas perezosas, pero no porque sean personas débiles o porque esa sea su identidad, sino porque a veces tenemos un hábito incorrecto de enfocarnos demasiado en el costo de las cosas y no enfocarnos en el beneficio. Pero simplemente cambiando esa perspectiva, y primero te tienes un poquito que obligar a ti mismo, pero después el cerebro agarra la onda y empieza a enfocarse más en la relación costo-beneficio que solamente en el esfuerzo y el costo de las acciones. Y cuando empiezas a enfocarte más en el beneficio, es cuando casi por arte de magia empiezas a hacer las cosas que tienes que hacer en la vida y empiezas a dejar de hacer las cosas que sabes que ya no tienes que hacer.